Buenas tardes a todos y a todas. Hoy día desde Santiago, desde la oficina de la Universidad Católica de Temuco, y me encuentro con dos invitados: Aldo Casinelli, cientista político y autor del libro Un sistema político para el Chile que viene, y el profesor Alejandro Olivares, cientista político y académico de la Universidad Mayor. Muchas gracias por asistir y acoger la invitación. Muchas gracias por la invitación, Emilio. Muchas gracias, Emilio. Un gusto estar acá en la Universidad Católica de Temuco. Perfecto. A mí me gustaría iniciar la conversación a propósito de que ya terminaron las audiencias públicas, ¿no es cierto? Ya terminaron ciertos mecanismos de participación en el proceso constitucional. Además ya se entregó, ¿no es cierto?, un anteproyecto. Y en ese sentido la pregunta para ambos es: ¿qué esperamos de este nuevo proceso? ¿Qué es lo que se espera en términos de, uno, yo diría, correlación de fuerzas políticas, y dos, yo diría, frente a las demandas sociales que se expresaron en el 2019, que se trataron de canalizar ya en una propuesta constitucional y que hoy día al parecer cambian, ¿no es cierto?, de lógica a partir de los resultados, ¿no es cierto?, de la última elección, propiamente tal? No sé si Alejandro o Aldo quieren partir. No, si me permiten, para romper los hielos. A ver, yo creo que este proceso es un punto interesante de desarrollo, porque es casi como que da una vuelta. Comienza el proceso constituyente con la presidenta Bachelet, un proceso que comienza muy arriba, después se ve interrumpido cuando el presidente Piñera decidió no continuar el proceso. Recordemos que su ministro de Interior, antes de asumir, le dice a los empresarios que esto no va a seguir porque no hay agua en la piscina, hay una serie de cosas. Y después, cuando explota el estallido social, la solución es un proceso constituyente, que no era necesariamente lo que buscaba en ese momento a lo mejor la demanda social, pero sí genera una instancia de sobredimensionar algunos elementos que nos llevó a este proceso que fue plebiscitado y generado el rechazo. Y una vez que se genera el rechazo, reiniciamos este proceso que es un poquitito más cerrado en algunos aspectos que su antecesor. Pero si nos miramos en un continuo, yo creo que este es un proceso que se inicia con Bachelet y que estamos hoy día desarrollando de formas muy parecidas, o sea, con base a acuerdos en los partidos, con una participación ciudadana muy controlada, muy dirigida, muy desde encuentros convocados, con temáticas y por lo tanto con una suerte de dirección desde arriba que va a hacer que en realidad debiese haber una suerte de consenso rápido en torno a algunos elementos. El elemento disruptivo yo creo es la aparición de republicanos en la escena y que eso hace que a lo mejor algunos de los consensos ya logrados en el anteproyecto sean cuestionados, pero da la impresión de que estamos en un momento de harto diálogo y por lo tanto a lo mejor puede haber bastantes avances y conversaciones con ellos también. Sí, me voy a colgar de ahí de lo que dice Alejandro, porque creo que este proceso, esta etapa del proceso se ha volcado de nuevo una cierta racionalidad a un proceso político que, como bien recordaba, se inicia con Bachelet. Tenemos una irrupción de actores que no necesariamente son actores del sistema político. Yo creo que ahí hay un elemento clave para entender, yo diría, que el fracaso de la parte o del anteproyecto que se presentó la otra vez. Y hoy día, de nuevo, al igual que al inicio, vuelven a ser los actores políticos los que retoman el proceso. Eso como punto uno. Y ahí es donde yo instalo la lógica de la racionalidad política, entendida como quiénes son los actores que manejan el sistema o la propuesta que se está llevando a cabo. Y el segundo elemento que creo que es bastante interesante de analizar hoy día es que, frente a la estridencia que hubo en el proceso anterior, hoy día tú tienes una contención en términos de forma y fondo. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día en términos de fondo? Un acotar los temas sobre los cuales se está haciendo o se está llevando a cabo el diálogo o la discusión política. Ese es el punto uno. Y en términos de forma, también tenemos una contención, una lógica de cuidar, entre comillas, la estética del proceso que se perdió en el proceso anterior. Estos dos elementos, y esto es parte del aprendizaje, o sea, esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro,
pero obviamente que se aprende en el proceso, así como se está aprendiendo también de la discusión que hubo en el primer proceso, en la primera etapa, que fue entre los distintos actores también mucho de participación ciudadana. Recuerden todo lo que tenía que ver con los cabildos ciudadanos, es mucho de participación, pero una participación conducida. ¿Para qué? Para obtener un resultado que es una nueva constitución para Chile. Perfecto. Alejandro, yo quisiera retomar un punto que tú señalabas con respecto a la irrupción, ¿no es cierto?, del Partido Republicano y su triunfo, y de alguna manera la expectativa que la votación de republicano en esta elección, si está cruzada, ¿no es cierto?, por temas más bien contingentes o temas más profundos. Lo digo principalmente por el tema de seguridad y otros que se me vienen a la cabeza. A ver, yo en general tiendo a creer de que la contingencia, en el caso puntual del excelente resultado electoral del republicano, fue un acelerador de un proceso que ya venía en desarrollo. Si me permite un segundo, lo explico con un poquito más de calma, porque para mí el verdadero triunfador de la elección del año 2017, cuando gana Sebastián Piñera su segunda elección, fue José Antonio Kast, que hizo una campaña muy corta, y obtuvo una muy buena votación. Esa buena votación auguraba que si él y la gente que estaba con él decidía organizar algo, tenía un nicho, tenía un punto de partida alto. Efectivamente lo hizo. Vimos que entre el 18 y el 20, Kast recorre el país 2-3 veces, no recuerdo cuánto, genera un partido que le va bien en términos electorales. Él vuelve a presentar una candidatura presidencial, pasa a segunda vuelta y entonces tiene un gran desarrollo. La contingencia lo que hace es apurar, creo yo, este proceso que el republicano viene desarrollando bastante bien, de conformación de un partido, de generación de bases y de alianzas. Por lo tanto, es una irrupción que no es tan sorpresiva, creo yo, pero sí es acelerada dada la contingencia, porque engancha muy bien la contingencia con los temas más profundos de republicano. Ahora, con todo, yo soy de los que creo un poco que el Partido Republicano no es muy diferente de la UDI en términos de base y de discurso. Tienen una base programática e ideológica muy parecida, con la diferencia de que hay algunos actores y algunas posiciones dentro del Partido Republicano que están un poco más a la derecha, que son un poco más conservadores. Pero en el grueso estamos hablando de un partido que creo yo que la apuesta es reemplazar a la UDI, por tanto no es tan extremo. Y en ese sentido se pueden ver dos almas dentro del Partido Republicano. Las figuras más polémicas, que son aquellas que jalan hacia la derecha, y otros que son un poquitito más dialogantes y que hacen acción política como hacen los partidos políticos tradicionales. Por tanto, estamos en presencia de un actor que tiene bastante poder, de un actor que va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose, porque ha hecho muy bien su proceso político. Perfecto. Bueno, en ese sentido, y lo que me gustaría retomar a la vuelta de la primera pausa y preguntarle a Aldo para que piense un poco la respuesta, tiene que ver en el comité de expertos vimos representado todas las fuerzas políticas. Sin embargo, hoy día en el Consejo Constitucional no están representados todos los partidos políticos. La pregunta que me gustaría dejar planteada antes de irnos a la primera pausa es ¿quién va a jugar el rol de mediador o el rol del centro, ¿no es cierto?, en este Consejo? Volvemos después de esta pausa. En la Universidad Católica de Temuco creemos en el acceso inclusivo a la educación. Por eso creamos oportunidades para todas y todos. Creemos que el camino es mejor en compañía. Estaremos contigo siempre. Creemos en quienes aún no fijan su rumbo. Aquí descubriremos tu vocación. En la UCT darás inicio a un mundo de conocimiento que te abrirá puertas para el futuro que sueñas. Así es como creemos en la educación. Creemos en ti. Somos UCT.
Bueno, continuando con nuestra conversación, dejo hablar a Aldo, ¿no es cierto?, con una posible respuesta sobre quién va a ocupar el papel del centro, papel de mediador, ¿no es cierto?, hoy día en el Consejo Constitucional, a tu juicio. Sí, yo creo que el tiempo de la pausa fue muy breve para buscar una respuesta a lo que tú estás planteando, Miki, ¿no? Porque, como bien dice, en el comité de expertos, todos los partidos tienen un representante. Por muy pequeño que tenían, estos 24 expertos tenían algún anclaje político. Y se había visto representado desde esa perspectiva tanto la Cámara como el Senado. Y hoy día, la irrupción fundamentalmente de los extremos, republicanos y el gobierno, la coalición más pequeño, más nuclear dentro del gobierno, son los que se llevan la mayoría del proceso actual. Entonces, si bien en el proceso anterior el centro político quedó radicado muy hacia la izquierda, hoy día el centro político queda radicado en la derecha. ¿Por qué? Porque ¿quién podría, cuando uno hace el eje derecha-izquierda y uno sitúa a los actores políticos, es Chile Vamos, es decir, los partidos como la UDI, Renovación Nacional o Evópolis, con un representante, quedan situados en el centro político cuando uno trata de trazar esta línea. Pero lo interesante de todo esto es que también hay algo de lo que se ha empezado a llamar ya hace un tiempo el socialismo democrático, que tiene que ver con gente que está en el gobierno, que está en este segundo anillo coalicional del gobierno. Y por lo tanto ahí es donde el diálogo y los cruces, los puentes van a ser más importantes. ¿Por qué? Porque pareciera que las posiciones de estos dos grupos, tanto Frente Amplio, Partido Comunista por un lado, y Republicanos por el otro, ya las conocemos y sabemos dónde está situado cada cual. Y por lo tanto, ¿cómo tendemos estos puentes o quiénes son los capaces de tender estos puentes? Están acá. Partido Socialista por un lado, Renovación Nacional y la UDI por el otro como sus representantes. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner atención en términos de la discusión de lo que tú estás preguntando, de quiénes eventualmente podrían ser relevantes para hacer estos puentes. Pero también hay que poner atención en cuáles son los temas que se ponen en discusión. Y eso está más bien en estos dos grandes polos que manejan la representación política. Alejandro, ¿qué va a pasar con el Partido de la Gente? ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana a raíz de estos resultados? ¿Qué podríamos esperar? A ver, es difícil. En general, primero en política, quizás el dicho popular de que no hay muertos en política tiene mucho sentido en varias cosas. O sea, a la DC, sí, la vienen matando desde los 90, cada vez que hay algo y baja electoralmente. El Partido de la Gente está muy asociado a la figura de su carismático líder y cómo puede generar quizás alianzas con otras líderes carismáticas también. Entonces es muy difícil, creo yo, en este escenario decir, mira, este puede ser el escenario, partido para allá, para acá. Pero sí va a depender mucho, como decía Aldo recién, un poco de los temas que se planteen. Porque da la impresión de que mucho del votante del Partido de la Gente definitivamente se fue con republicanos. Y si ellos logran defender algunas posiciones, mantener algunas de las cosas que son importantes para ellos, puede ser que mantenga la fidelidad ahí y el Partido de la Gente no tenga mucho donde crecer. En cambio, por el centro más tradicional todavía hay una disputa histórica. La DC puede que esté, comillas, desapareciendo a nivel nacional, pero debe ser uno de los partidos con mayor capacidad de penetración territorial. Todos conocemos alguna de las sedes de la DC en la Araucanía o en alguna de las regiones a lo largo del país, y sabemos que es la que tiene más concejales, tiene alcaldes, por lo tanto tiene capacidad territorial. Entonces, por lo tanto, creo yo que es muy difícil decir van a desaparecer, van a morir. Puede que en esta pasada jueguen un rol secundario, pero nuevamente todo esto va a depender de cómo quede configurado el sistema político también. Si el sistema político cede ante las ciertas presiones de la derecha de generar un sistema mucho más de tendencia mayoritaria, o mantiene un sistema más proporcional como está en el anteproyecto,
es distinto los efectos sobre el número de partidos en general, y ahí pueden fallecer distintos partidos, no solo estos dos que estamos en cuestión en este momento. Los quiero llevar a otro tema que tiene que ver más bien con tiempos de incertidumbre. Yo diría desde el punto de vista sociológico, uno podría decir la sociedad chilena hoy día se enfrenta a una serie de riesgos que han generado una serie de incertidumbres. En ese sentido es qué contenido le damos a una constitución que tiene que regirnos una cantidad importante de años, si es que esta constitución entrega mayor flexibilidad, pero a lo mejor eso genera mayor incertidumbre finalmente en la sociedad, o por otra parte, una constitución más rígida que pueda generar más certidumbre, pero a la vez ser en algunos momentos, uno podría decir, una camisa de fuerza. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a salir del proceso? A ver, si uno se atiene al proyecto que ya se ha entregado por parte de los expertos, uno puede entender que hay un proyecto que es más bien minimalista en el sentido de que tiene que acotar ciertos espacios. Y voy a ser mucho más específico y entendiendo qué es lo que salió, pero además qué es lo que, desde mi perspectiva, debiera tener una constitución, que es la distribución del poder dentro de una sociedad. Es decir, el sistema político lo que hace es precisamente cómo se distribuye el poder. Ahí Alejandro, y cuando tú le preguntabas respecto del sistema de partidos, tiene que ver con esta lógica. Es decir, hoy día tú tienes 21 partidos con representación parlamentaria, 21 partidos con representación parlamentaria en la Cámara, 3 movimientos con representación parlamentaria y 36 diputados independientes, algunos de ellos adscritos a alguna bancada. Entonces tú te das cuenta que hay ciertos elementos que una constitución, que es el marco institucional más grande que nos entregamos en términos legislativos, en términos de ley, tiene que propender básicamente a dos grandes elementos. Uno, darle estabilidad al sistema democrático, porque eso es lo que somos, eso es lo que queremos ser, eso es lo que queremos mantener, una democracia y una democracia que funcione. Pero el segundo elemento tiene que ver con la gobernabilidad que se entrega. Y la gobernabilidad es la capacidad que tiene el gobierno de diseñar e implementar políticas públicas que den respuesta a las demandas de la población. Y esas políticas públicas tienen que tener al menos dos características: que resuelvan los problemas que se le están planteando, y en términos de oportunidad, que pareciera, y si uno ve aquí, aprovechando que estamos en la Universidad Católica de Temuco, su área en Santiago, estábamos muy cerca de donde se produjo el estallido. Bueno, ¿cuáles eran las demandas del estallido? Y todos sabemos que muchas de esas demandas las venimos trabajando hace 10, 15 años. Los que estamos acá presentes, más de alguna vez nos ha tocado, nos ha correspondido estar hablando del tema de pensión, del tema de salud, del tema de seguridad, de cómo hacer funcionar el Estado en términos de forma, es decir, corrupción y transparencia. ¿Ah? Y hoy día vemos que esos son temas que se mantienen. Y por eso que yo tomo tu pregunta en esa perspectiva. La Constitución, ¿qué es lo que tiene que entregar? La distribución del poder dentro de una sociedad a los distintos actores, y que esos actores tengan la capacidad de darle estabilidad en términos de la democracia, pero además de gobernabilidad. Es decir, que tengan la capacidad de diseñar e implementar políticas públicas que den respuesta. Eso, si logramos hacer eso con esta Constitución, creo que hemos avanzado mucho respecto de los últimos 20 años en este país. Perfecto. Bueno, antes de la siguiente pausa, también quiero dejar planteada otra pregunta a Alejandro sobre la dicotomía, ¿no es cierto?, que se ha planteado en términos discursivos, y efectivamente, sobre todo para los sectores de la centroizquierda, quedarse con una constitución, ¿no es cierto?, de origen, uno diría de un origen que ha estado de alguna manera cuestionado, ¿no es cierto?, la Constitución de 1980 o la Constitución de republicanos. Entonces, a la vuelta me gustaría ver si esa dicotomía es falsa o no. En la Universidad Católica de Temuco creemos en el acceso inclusivo a la educación. Por eso creamos oportunidades para todas y todos. Creemos que el camino es mejor en compañía. Estaremos contigo siempre. Creemos en quienes aún no fijan su rumbo. Aquí descubriremos tu vocación. En la UCT darás inicio a un mundo de conocimiento que te abrirá puertas para el futuro que sueñas. Así es como creemos en la educación.
Creemos en ti. Somos UCT. Bueno, hemos llegado a la última parte de nuestra conversación de hoy día y vuelvo a retomar la pregunta que le hice a Alejandro antes de la pausa. Si existe realmente la dicotomía entre, de alguna manera, para los sectores de la centroizquierda, aprobar una constitución que de alguna manera ha sido clínica, la constitución del 80, o por otra, aprobar la constitución en donde tiene mayoría republicana. Lo voy a vincular un poco con lo que decía Aldo delante. Una constitución, cuando es un catálogo de derechos y es una extensa constitución, o sea, a lo ecuatoriana, por ejemplo, que le da protección o personalidad al medio ambiente y a otros elementos, tiende a ser una constitución que no sirve mucho. Por lo tanto, lo que más o menos las constituciones exitosas son constituciones mínimas y que juegan y que dan las reglas del juego. Por lo tanto, creo yo que importa poco si es la constitución de republicano, de la presidenta republicana, Evia, o de no sé quién, si es una constitución que nace de un debate en el cual llegamos a acuerdo a algunos puntos. Por ejemplo, el tener una constitución que dé un sistema político de tal manera, que asegure ciertas libertades, ciertos principios, ciertas igualdades, y por lo tanto que no sea una extensa lista de derechos o deberes, sino que más bien sea un principio que vaya hacia el punto medio en duración. Y por lo tanto, yo creo que los sectores democráticos de la izquierda en general están convencidos de algo. Si sale un buen proyecto, si sale un proyecto en el cual ellos participan, son parte, que lleve la firma de A, B, C o D, o de todos, importa poco. Lo que importa es que es una constitución que fue hecha en democracia. Y yo creo que eso es algo que va a ser, que es muy importante para muchos sectores y que a la larga va a primar en el debate del día a día. Hablamos de sistema de partido, de representatividad, y me gustaría, Aldo, preguntarte cómo entroncamos estos conceptos con quizá hoy día demandas que aparecen en encuestas de opinión, en mismas encuestas que hacemos en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, donde otras demandas como seguridad, ¿no es cierto?, terrorismo, victimización, aparecen como importantes, y a lo mejor la gente piensa que la Constitución va a poder resolver justamente eso. Apoyándome en lo que decía Alejandro, que a lo mejor a la gente no le va a importar al final si es esta Constitución quien la firma o no, pero sí a lo mejor en los contenidos que va a tener esa Constitución. Que en el fondo es cómo congeniamos demandas más contingentes con demandas que tienen que ver más a largo plazo y que son de aspectos mucho más estructurales e institucionales, como decía Alejandro. Sí, esta demanda, lo que tú estás planteando en términos de seguridad, de todo el clima de violencia, terrorismo en nuestra región, yo creo que precisamente el terminar el debate constitucional, pero además de terminarlo y crear una institucionalidad que permita nuevamente tener los instrumentos para el Estado, para que el Estado se haga cargo de estas problemáticas, es sumamente importante. No olvidemos que el gobierno es un administrador temporal del Estado, pero ese gobierno tiene que tener herramientas institucionales que le permitan precisamente resolver estas materias. Por ejemplo, cuando hablamos, y estamos precisamente cada 15 días discutiendo la excepcionalidad o medidas de excepción en la Araucanía y la posibilidad de que se extiendan a la zona de los ríos. Pero tenemos otra serie de elementos o de discusión en términos de leyes. O sea, nosotros aquí no queremos ni siquiera pensar en la posibilidad de tener sistemas de inteligencia. O sea, hablar de esto es un tema prácticamente vedado, pero que cualquier Estado que quiere resolver temas de violencia, crimen organizado, y aquí no solamente hablemos de terrorismo, crimen organizado, que hoy día es una de las principales problemáticas que tenemos en el país, porque eso trae violencia, y cambiamos la delincuencia respecto de la propiedad, es decir, de que te roben incluso el auto o entren a robar a tu casa, a delitos de sangre, es decir, que te maten primero y después te roben el auto o después te roben el celular u otras acciones. El Estado hoy día está indefenso, no tiene las herramientas suficientes para eso. La Constitución no va a entregar, no va a resolver esos problemas,
pero sí va a entregar el marco en el cual el gobierno, quien administra el Estado, tenga los instrumentos para. Y aquí hablamos por eso que hablamos de un entramado institucional, hablamos del Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, hablamos del Poder Legislativo, que es la formación de las leyes, por eso que es tan importante, desde mi perspectiva, disminuir esta cantidad de 21 partidos políticos, porque es imposible lograr acuerdos, porque uno o dos parlamentarios o un partido muy pequeño te condiciona la aprobación de una ley. Y hablamos de un tercer poder que a veces se nos olvida en esto, que es el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial tenemos la Fiscalía y tenemos la Defensoría y tenemos otros actores. Bueno, cuando estamos hablando de problemáticas como esta, o de salud, por ejemplo, que también la hemos mencionado, tenemos que tener este entramado institucional. Y la Constitución lo que hace es precisamente dar el marco. No es quien va a resolver los problemas, porque después se tiene que administrar, el gobierno tiene que administrar, pero sí entrega el marco jurídico a través del cual cada gobierno diseña políticas públicas para resolver estos problemas. Eso es lo que nos entrega la Constitución. Entonces, cuando de repente, y ahí Alejandro lo decía muy bien, incluso ponía un ejemplo de otro país, que decía, no es un decálogo de derechos, la Constitución no va a resolver, porque que esté escrito no significa que tú lo resuelves mágicamente, sino que entrega las herramientas para que la institucionalidad lo resuelva. Y eso se llama gobernabilidad. Perfecto. Alejandro, ¿qué aprendizaje podemos tomar de la experiencia que tuvimos hace poco sobre la propuesta constitucional que fue rechazada y que ahora no se debieran repetir en este nuevo proceso? Son muchos, pero yo quiero centrarme en uno en particular que tiene que ver con la capacidad de articulación. Gran parte del problema, Aldo lo decía a la pasada, en el primer bloque creo, gran parte de los problemas de la convencional anterior es que no eran políticos, que no tenían articulación política, no tenían capacidad de negociación política. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Proponen un cambio radical e innovador, eliminar el Senado, por ejemplo. ¿Ya? Y que eso uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. A mí no me gusta en particular, pero podría ser. Pero si yo me juego por esa opción y tengo que pasar por el Senado para algunas cosas, son los actores territoriales, son los que tienen los votos, la capacidad de movilización, bueno, tengo que negociar, tengo que interactuar, tengo que tener capacidad de diálogo. Y eso de alguna u otra forma no hubo una capacidad para poder generar acuerdos y consensos. Entonces, un gran aprendizaje es que algunas medidas, por muy radicales o por muy pequeñas que sean, requieren de articulación, requieren de consenso, requieren de buscar alternativas, de hablar con los actores y las actrices claves del proceso. Y eso es algo que no podemos olvidar ni para este proceso constituyente, ni para todo el proceso legislativo y el proceso de generación de políticas públicas. Necesitamos diálogo con otros actores, entre los actores. Solo así podemos generar un mejor proceso en el que sea. Entonces yo creo que hay muchos, pero para mí el más importante es que tenemos que promover el diálogo entre las instituciones y entre los actores para poder tomar mejores decisiones. Aldo, esa misma línea. Mira, lo que dice Alejandro le sumaría solamente el elemento de la representación, porque tiene que ver precisamente con quiénes son los actores que tienen que conversar, quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo. Y cuando tú tienes ciertos actores que, y esto tiene que ver con el campo, es decir, yo no me voy a meter a operar porque no tengo idea, además lo más probable es que me desmaye si veo sangre. Entonces hay ciertos actores que tienen la capacidad de resolver esto, hay técnica legislativa, hay una capacidad de resolver, de llegar, de procesar estos acuerdos para precisamente terminar con una ley o aprobar una ley. Eso, hoy día en Chile como que en algún minuto pensamos en reemplazar eso. Pensamos en reemplazarlo por algún nivel de ineficiencia. Y eso es lo que tenemos que volver. Que esos actores que son los llamados a alcanzar estos acuerdos vuelvan a sentarse en la mesa y alcancen esos acuerdos. Porque si no, nuevamente, en un tiempo más, eventualmente pueden ser reemplazados por movimientos sociales como los que tuvimos hasta hace poco, que tienen un rol, que tienen el rol de instalar las temáticas o las causas políticas o problemáticas, pero no son necesariamente los llamados a resolverlas, porque no están en el Congreso. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros queremos seguir fomentando la democracia, tenemos que establecer esta lógica. Si lo queremos,
Y aquí yo creo que hay una discusión para tu futuro programa, Emilio. Esa es una discusión distinta que no solamente tenemos que empezar a mirarla, porque es un riesgo que hoy día existe respecto de esta democracia. Y que todo lo que hoy día se encubre en estos conceptos de democracia y liberales que tienden a regímenes autoritarios o dictatoriales. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo siempre hablo de estabilidad democrática y de gobernabilidad democrática para resolver los problemas del país. Muchas gracias. Gracias a los dos. Interesante conversación. Creo que nos ilustra mucho acerca de los alcances y las expectativas que tenemos que, de alguna manera, ir generándonos con respecto a la discusión constitucional y con respecto también al contexto en el cual esta está situada. Así que nos vemos en otra oportunidad.